Que esta función f de x puede ser una función bastante complicada, y al decir complicada no significa que no se pueda integrar. Puede ser que sí se pueda integrar utilizando una combinación de métodos de integración, ¿no? Una serie de métodos que ustedes han visto: integración por partes, qué sé yo, una serie de métodos, pero puede ser que el proceso sea muy complicado de integrar, ¿no? Por la naturaleza de la función, o puede ser que esta función sea imposible de integrar, porque ya sabemos que hay funciones que no tienen primitiva, ¿no? Entonces es imposible de hacer el proceso de integración. Además, puede ocurrir otro problema, que esta función f de x no se conoce, se desconoce la función, puesto que no se tiene la función, sino se tiene simplemente valores tabulares de x y de f de x, para lo cual tampoco no podríamos hacer este proceso de integración utilizando los métodos que han visto ustedes en los cursos de matemática previos, ¿no? En cualquiera de estas situaciones, nosotros podemos hacer uso de los métodos numéricos de integración. Dentro de los métodos numéricos de integración que vamos a ver en clase, tenemos el método de Newton-Cotes y el método de cuadratura de Gauss. Empecemos con el método de Newton-Cotes, pero antes de ver estos métodos, aquí vemos, por ejemplo, estas son algunas integrales que no tienen primitiva. Si ustedes observan, no son muy complejas, ¿no? Pero no tienen primitiva, es decir, no voy a poder hallar acá la función g. Además, acá tenemos el caso de funciones que son desconocidas, que no se tiene la función, ¿no? Lo que se tienen son valores que en general vienen, esos valores vienen de haber realizado mediciones experimentales, o de repente de haber levantado información, la data, en el laboratorio o en una realidad determinada, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en la primera tabla la corriente entregada por una batería al descargarse, ¿no? Entonces acá tenemos el tiempo y la intensidad, ¿no? Entonces acá la pregunta podría ser: ¿cuál es la carga eléctrica que entrega la batería, ¿no? Acá tenemos otros datos: la concentración de un medicamento en sangre, ¿no? La pregunta podría ser: ¿cuál es la cantidad de medicina que absorbe el cuerpo, ¿no? Acá tenemos otra tabla donde tenemos la fuerza aplicada sobre un objeto para desplazarlo, ¿no? Entonces la pregunta podría ser: ¿cuál es el trabajo realizado para mover el cuerpo? En todos estos casos nosotros podemos responder utilizando integrales. Pero entonces, ¿cuál es el tratamiento para poder encontrar la solución? Tenemos datos en forma tabular. La interpretación gráfica de una integral de a a b de una función f de x diferencial de x es que si esta es mi función f de x, ¿no? Una función que sea continua en un intervalo a b, la integral gráficamente se interpreta como el área bajo la curva que está limitada entre a y entre b, ¿no? Esa es la interpretación gráfica de una integral definida, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el primer método. Recuerden que acá les había mencionado que vamos a ver, no son los únicos métodos para integrar, pero son los más usados: los métodos de Newton-Cotes, que es decir, los métodos poquito, y el método de cuadratura de Gauss, que ya es un método un poco más avanzado, pero no son únicos, hay otros métodos también más avanzados que se pueden utilizar, ¿no? Estos son los que vamos a ver, porque los métodos avanzados se basan en estos métodos, ¿no? Bien, entonces los métodos de Newton-Cotes se basan en la estrategia de reemplazar la función. Miren, acá quiero hallar la integral de a a b de una función f de x diferencial de x, ¿no? La integral definida. Lo que voy a hacer es que, como esta función f de x es muy compleja de ser utilizada, muy complicada, la vamos a reemplazar por un polinomio de grado n. Presten más atención, porque acá la diapositiva se la puede colocar en el aula virtual, ¿no? Entonces lo voy a reemplazar la función por el polinomio de grado n, Pn de x diferencial de x. Ahora, este Pn, ¿qué viene a ser? Viene a ser un polinomio que tendría esta forma, ¿no? A sub 0 más a sub 1 por x, y así sucesivamente, más a sub n por x sub n, pues que de grado n, ¿no? Donde n viene a ser el grado del polinomio. Este método es eficiente si se conocen los valores de la función en puntos igualmente separados, porque, por
por la naturaleza del método, va a evaluar en puntos equidistantes, ¿no? Vamos a ver cómo se realiza. En primer lugar, si yo quiero reemplazar esta integral definida y yo quiero reemplazar esta función por este polinomio, quiero reemplazar esta función por el polinomio, lo puedo hacer por un polinomio de grado 1 y en este caso recibe el nombre del método de trapecio simple. O lo puedo usar un polinomio de grado 2, en este caso sería el método de Simpson tercio simple, así se le llama. Si n es igual a 3, este polinomio que voy a utilizar para reemplazar la función por un polinomio de tercer grado, el método recibe el nombre de método de Simpson 3/8 simple. Si n es 4 se le llama método de Boole simple. Si n es 5 se llama método de polinomio de quinto grado. Si n es igual a 6, método de sexto grado y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto de acá son los casos que se pueden dar. Puede ser n6, n7, n8 y así sucesivamente. Veamos el caso del método del trapecio, o sea, cuando la función f de x es reemplazada por un polinomio de grado 1. Entonces, acá tenemos en la línea curva la función, que no la conozco, bueno, que sí la conozco, y yo quiero integrar de a a b esta función f de x diferencial de x. Pero como esta función es un poco compleja, la voy a aproximar por la integral de a a b de un polinomio de primer grado, p1 de x diferencial de x, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, un polinomio de primer grado es una línea recta, ¿no? Primer grado, línea recta. Entonces, lo que tendría que hacer es unir el punto a f de a con el punto b f de b a través de una línea recta. Este sería mi polinomio de primer grado. Bien, entonces el área de la función sería el área del polinomio de primer grado, ¿no? Claro, obviamente aquí hay un error bastante significativo, pero lo vamos a aproximar así. Entonces, esta área, si nos damos cuenta, es un trapecio, sino que el trapecio está echadito, ¿no? Muchos de ustedes hoy están echaditos también. Entonces, ese es el área del trapecio. ¿Y cómo se halla el área del trapecio? ¿Cuál es la fórmula para hallar el área del trapecio? Base mayor más base menor entre 2. La base mayor Más base menor más la base por la menor altura. sobre 2 por la altura. ¿Y quiénes son la base mayor y menor acá? A, F de A y F de B. Este punto es A, F de A, pero la base sería F de A, ¿no? F de A. Este de acá, F de B. Estas son las bases. Y la altura vendría a ser esto que viene a ser B menos A, ¿no? Entonces la integral sería el área de este trapecio que está acá, F de A más F de B sobre 2 por la altura que es B menos A, ¿no? Donde si a este B menos A yo le llamo H, ¿no? Y a este A le llamo X0 y a este B le llamo X1, ustedes van a encontrar en algunos textos que el método de trapecio es H medio, este B menos A es H medio, por F de A, que sería F de X0, más F de B, que sería F de X1, ¿no? Así lo van a encontrar, por eso he colocado la fórmula alternativa, ¿no? Bien, pero otra forma de encontrar la fórmula es utilizando cualquiera de las técnicas. ¿Se acuerdan que en la primera unidad vimos que para aproximar funciones podíamos usar el método de aproximación simple, Lagrange, polinomio de Newton? En este caso acá he usado el último método, polinomio de Newton. Entonces acá tengo una tabla donde x es a y b, ¿no? F de a y f de b lo tengo o no. Obviamente que sí, porque me da la función, ¿no? Entonces tengo el f de a y el f de b. Entonces la primera diferencia dividida es f de b menos f de a sobre b menos a, ¿no? ¿Y se acuerdan cómo se armaba el polinomio del primer grado? Acá lo tengo. Polinomio del primer grado, P1 de x es igual a este valor, ¿no? F de a más la primera diferencia dividida, f de b menos f de a sobre b menos a, por el x menos a, ¿no? Entonces, si esto lo reemplazo en lugar de la función, tendría que integrar de a a b toda esta expresión matemática, todo el polinomio del primer grado, por diferencial de x, ¿no? Y si se dan cuenta, acá es fácil de integrar, ¿no? Es fácil de integrar
y llegaríamos a la misma fórmula que está en la tablita de color celeste, ¿no? Y ya está, ya estaría resuelto. El problema es que este método tiene bastante error. Obviamente, si esta función f de x fuera una función casi lineal, la aproximación sería buena, ¿no? O si fuera lineal, obviamente sería el valor, ¿no? Entonces, pero en el caso de que tenga una gran curvatura como esto, como esta función, la aproximación no es muy buena. Todo eso de acá sería el error, ¿no? Entonces, para aproximar el error hay algunas fórmulas que se han deducido. En el aula virtual les voy a colocar un video de cómo se obtiene esta fórmula, ¿no? Ahí explican cómo se obtiene esta fórmula. Y el error del método del trapecio estaría dada por menos 1 sobre 12 por la segunda derivada de la función evaluado en este valor phi multiplicado por b menos a elevado al cubo. Este valor phi es un valor que se encuentra dentro del intervalo a b, ¿no? Es un valor que se encuentra dentro del intervalo a b. Entonces, normalmente toman el punto medio como el valor de phi para aproximar más o menos por dónde iría el error. Pero, si quiero sacar una cota superior del error, entonces esta segunda derivada de la función, tomo el valor máximo de la segunda derivada de la función que puede darse en el intervalo a coma b. Si quiero establecer una cota máxima de error, ¿no? ¿Entienden? Si yo quiero aproximar por dónde podría estar el error, tomo un punto medio. Y si quiero tomar el error como una cota máxima, saber que ese error de este valor no puede pasar, ¿no? Como máximo el error sería. Entonces, lo que tendría que hacer es que de la segunda derivada de la función busco el máximo valor que puede tomar esta segunda derivada de la función cuando x pertenece a este intervalo. Si se dan cuenta, acá el valor absoluto de LT va a ser menor o igual que b menos a vendría a ser h, ¿no? H cubo sobre 12, estoy sacando el valor absoluto, h cubo sobre 12 por un m2. ¿Y quién es m2? M2 vendría a ser esta segunda derivada, evaluada en phi. Pero voy a tomar el máximo valor que puede tomar en términos absolutos esta segunda derivada. Entonces sería mi cota superior. Pasa. Profesora, ¿por qué va el negativo? A la hora de hacer la deducción matemática sale negativo, pero sin embargo, como los errores son en valor absoluto, no tiene mucha injerencia en eso, ¿no? El video que le voy a colocar, hacer la deducción matemática, depende del orden en que restes, ¿no? En que reste 2. En realidad el error sale de la serie de Taylor. La función está aproximada por una serie de Taylor y se hace dos restas del error aproximado del valor aproximado por el valor exacto y de ahí sale el error. Entonces, al hacer la resta, a veces sale negativo. ¿Ya? En el video lo van a ver con más detalle. Este video más o menos demora media hora para arreglar el valor. Entonces, este sería el error en el método del trapecio, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos haciendo el ejemplo antes de. Acá tenemos la fórmula del método del trapecio, el ejercicio que vamos a desarrollar. La integral de 1 a 2 de x más 1 sobre x al cuadrado diferencial de x, pero trabajando con el método del trapecio, ¿no? Según el método del trapecio, la fórmula es la siguiente, ¿no? Acá lo tengo listo para no demorarnos tanto. La que acabamos de ver, ¿no? F de A más F de B sobre 2 por B menos A, o H medio por F de A más F de B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá tengo que vamos a hacer una tablita donde acá está X y F de X. Y bueno, X tendría que ser A. ¿Quién es A? A es 1, ¿no? Y B vendría a ser 2. Los límites de la
de A. Y este es el valor de B. Y bueno, acá el f de x, ¿quién es la función f de x? Es igual a x más 1 entre este valor de x elevado al cuadrado, ¿no? Sería f de x. Y bueno, acá está el otro f de x, sería 12,25. Aplicamos la fórmula, entonces la integral aproximada, ¿a qué es igual? Es igual, según lo que estamos viendo en la fórmula, el f de a, que sería 4, más el f de b, que sería 2. En todo esto dividido entre 2, multiplicado por h. ¿Pero quién es el h en este caso? 1. B menos a, de b menos el a. En la f de x del 2, creo que faltaría colocarle un paréntesis para que... Así, a ver, vamos a ver acá. Un paréntesis después del más 1. Claro, sí se puede colocar, pero va a salir lo mismo, ¿no? Porque, ¿qué dice el orden de prioridad? Primero que se va a resolver el paréntesis, ¿no? Ahora, dentro del paréntesis hay una suma y una división. ¿Qué se va a resolver primero? La división, y luego la suma y la valora, ¿no? O sea, de poder hacerlo lo puedo hacer y va a salir lo mismo, ¿no? Ya. Bueno, entonces ahí tenemos la integral, que es 5.125. Pero si ustedes hacen este proceso de integración, van a obtener que el valor de la integral exacta, este es el valor de la integral exacta, ¿no? Lo voy a copiar. Este es el valor de la integral exacta. Si ustedes hacen la integración usando los métodos que les han enseñado, van a encontrar que la integral exacta es de 9 sextos. Entonces vamos a hallar el error. ¿Cuál sería el error, no? El error absoluto. ¿Cómo hallamos el error absoluto? Sería el valor absoluto de quién? 5. De la diferencia de estos dos valores, ¿no? Sí. La integral exacta menos la integral aproximada. Y nos va a salir un error de 0.29166, ¿no? Ahora vamos a ver las fórmulas de aproximación que acabamos de ver en la diapositiva, ¿no? Entonces, en la diapositiva nos están dando que la forma de aproximar el error podría utilizar esta fórmula para aproximar el error, ¿no? Para aproximar el error, puedo utilizar esta fórmula, donde el error del trapecio es menos 1 sobre 2. Claro que como le voy a sacar el valor absoluto por la segunda derivada de la función por b menos a. Ahí vamos a hacer todo y vamos a dejar un ratito la segunda derivada. La segunda derivada, ¿de quién tendría que sacar? ¿Quién es la función? X más 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Entonces yo puedo, tendría mi función, tendría que sacar una primera derivada, una segunda derivada y evaluarlo en un fin, ¿no es cierto? Entonces, ya que he sacado la primera y la segunda derivada, la función, y acá no le he hecho el error, lo he hecho en otro sitio, creo. Así, acá está hay la segunda derivada, la primera, y acá lo he colocado la fórmula del error aproximado. Voy a colocar los dos. Ahí está. Entonces, error aproximado. Uno usando la cota promedio y otro usando la cota mayor. Si ustedes ven acá en la fórmula, estoy sacando el valor absoluto, ¿no? Porque el error es en términos absolutos. Menos 1 sobre 12, está en la fórmula, por b menos a
4 al cubo por el 3.1852, que resulta, ¿de dónde salió este 3.1852? ¿De dónde salió este 3.1852? De la segunda derivada de la función evaluado en el punto medio. ¿Cuál es el punto medio? 1.5. 1.5, ¿no? La segunda derivada de la función evaluada en el punto medio, que es 1.5. Creo que lo tengo acá. Vamos a ver si lo... Acá tengo la función, la segunda derivada. Acá está 1, acá todo. Resulta que sacando la segunda derivada, tenemos este valor. Y esta es la... la segunda derivada de la función. Entonces, 1.5 da 3.18, redondeando 1852, ¿no? Acá está su valor. 3.1852. ¿Se dan cuenta, no? Y ahí de esa manera, usando el valor en el punto medio, que es 1.5, me sale la cuota del error aproximadamente 0.2654. Cuando el verdadero error es 0.29, ¿no? O sea, te da una idea por dónde más o menos está el error, ¿no? Exactamente, obviamente que no te da el error exacto, ¿no? Te da una idea. Ahora, para sacar una cuota máxima del error, ¿no? Si ustedes observan esta función en x1, su valor de la segunda derivada es 8, en 1.5 es 3.18 y en 2.375. Si yo les diría, ¿cuál sería la cuota máxima de error? ¿Qué me dirían ustedes? Parece que esta es función continua y parece que la función es decreciente, ¿no? Entonces la cuota máxima de error sería 8. Por lo tanto, si es así, acá coloco el valor de 8, reemplazo y me sale que máximo el error debería ser 0.66, como máximo. De este valor no va a pasar, ¿no? Este me da la cuota máxima de error. ¿Correcto? Ya bueno, y eso es el método de trapecio. Nos vamos a la diapositiva. Entonces ya hemos visto cómo trabajar el método de trapecio. El método de Simpson un tercio. El método de Simpson un tercio resulta de la misma manera, ¿no? Que voy a hallar la integral de AB de una función f de x diferencial de x y la voy a aproximar a esta función por un polinomio de segundo grado. Y al hacer la aproximación del polinomio de segundo grado, este polinomio de segundo grado vendría a ser un polinomio que tenga esta forma, ¿no? A su 0 más a su 1 por x más a su 2 por x cuadrado. Observen acá en la gráfica, normalmente a mí me dan el a y el b, ¿no? Me dan la función, pero para un polinomio de segundo grado, según lo que vimos en la primera unidad, ¿cuántos puntos necesitan? 3. 3. Entonces, ¿de dónde sale el tercer punto? Porque un punto es a f de a, ¿no? El otro punto es b f de b. ¿Y el otro punto de dónde lo saco? Del punto medio, acá sería a más b sobre 2 y su respectivo imagen. De ahí sale el otro punto. Entonces, con estos 3 puntos, aplicando cualquier técnica de la que vimos en la primera unidad, yo puedo hallar este polinomio, ¿no? Y hallando el polinomio, integrando y evaluando, me va a quedar esta fórmula, que ya no lo hago, porque el proceso es largo. Me va a quedar que la integral de AB de f de x diferencial de x se va a aproximar a esto, a h sobre 3, y me diría, profesor, ¿y quién es h? Acá está h, como acá le voy a colocar el punto medio, h viene a ser esta distancia que hay desde a hasta el punto medio, y desde el punto medio hasta el b, o sea, h es b menos a sobre 2, ¿no? H viene a ser b menos a sobre 2, por eso acá h es b menos a sobre 2. Y bueno, entonces la fórmula quedaría h tercios por f de a más 4 veces la función evaluada en a más b sobre 2 más f de b, ¿no? Algunos autores a este valor de a le llaman x0, a este punto medio le llaman x1 y al punto b le llaman x2. Por lo tanto, la fórmula quedaría así:
h tercios por f de a, pero a es x0, f de x0, más 4 f de a más b sobre 2, que sería f de x1, más f de b sería f de x2. Así nos quedaría la fórmula, ¿no? Y si encontramos el error haciendo la deducción matemática nos va a dar esto, menos 1 sobre 90 h quinta por la cuarta derivada de la función evaluada en este valor de phi, donde el valor de h es b menos a sobre 2. Observen que acá me da otra fórmula, pero solo es otra fórmula, en realidad es la misma. ¿Por qué? Porque acá este h lo he reemplazado por b menos a sobre 2, ¿no? Y claro, y quedaría b menos a la quinta, ¿es esto? Sobre 2 a la quinta, que es 32, al ser multiplicado por 90 me da 2880. Es la misma fórmula, ¿no? Es la misma fórmula. Entonces la cuota superior de error sería el h a la quinta, en valor absoluto, ¿no? Sobre 90 por un valor en M4. Y este M4 viene a ser el máximo valor que puede tomar la cuarta derivada de la función evaluado en este intervalo A. Ahora, lo que me interesa que vean acá es una cuarta derivada. Es una cuarta derivada. Es interesante que sea una cuarta derivada. ¿Por qué? Porque si este es un polinomio de segundo grado, obviamente si la función que me da es un polinomio de segundo grado, el valor que voy a obtener en sí mismo es exacto o no es exacto. Si resulta que el polinomio es un polinomio, si la función es un polinomio de segundo grado, el dato o el resultado que me va a dar esta fórmula va a ser exacto, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Lo mismo que les decía acá, en trapecio, si resulta que la función es un polinomio de primer grado, el valor es exacto, ¿no? Si fuera de segundo grado, en el método de Simpson me da un valor exacto, ¿no? Sí. Y si fuera de tercer grado, no. Miren en el término de derrota, cuarta derivada. La cuarta derivada. A ver, si yo tengo un polinomio de tercer grado, hay una primera derivada, Segundo grado. se convierte en un polinomio de segundo grado, ¿no? Hallo la segunda derivada, Primer grado. se convierte en un polinomio de Primer grado. Hallo la tercera derivada, Número. una constante. Hallo la cuarta derivada, 0. 0. O sea que este error sería 0. ¿No? Ah, sí. Lo que significa que este método es muy bueno porque incluso para un polinomio de cuarto grado te va a dar un valor exacto, ¿no? Obviamente para quinto, sexto ya no. Van a dar cuestiones aproximadas. Entonces es bien interesante este método de Simpson un tercio, ¿no? Bueno, este es el término de error. Y el método de Simpson 3 octavos. El método de Simpson 3 octavos es la misma filosofía, ¿no? Acá la integral de AB de la función f de x diferencial de x viene a ser la integral de AB, pero ya no de un polinomio de segundo grado, sino de tercer grado. Tercer grado. Polinomio de tercer grado, que vendría a ser este polinomio a su 0 más a su 1x más a su 2 por x cuadrado más a su 3 por x cubo. Donde el h es igual a b menos a sobre 3, porque acá lo voy a dividir en 3 pedacitos, ¿no? Si este está, ¿este qué vendría a ser? A más B menos A entre 3. ¿A más qué? Más B menos A entre 3. A más b menos a entre 3, pero ¿quién es b menos a entre 3? H. H, entonces sería a más h, ¿no? Ah. ¿Y este valor? A más 2H. A más 2h, y este viene a ser menos, ¿no? O también algunos le llaman este x0, x1, x2 y x3. Después de hacer el proceso de deducción va a quedar de que esta integral aproximadamente es 3h sobre 8. Por eso se le llama 3 octavos, miren, su coeficiente 3 sobre 8. 3 octavos por h por f de x0 más 3 f de x1 más 3 f de x2 más f de x3. Donde h viene a ser, acá está mal porque ya lo corregí, a ver, corrigiendo acá es b menos
cuarta derivada, ¿no? Es una cuarta derivada, o sea, una constante por una cuarta derivada, ¿verdad? Y este h viene a ser b menos a sobre 3, como reemplazamos acá, nos va a quedar b menos a sobre 5 sobre este valor, ¿no? ¿Correcto? Este es el método de Simpson 3 octavos. Entonces veamos el ejemplo que habíamos hecho acá. Aquí ya habíamos trabajado el método del trapecio y acá vamos a trabajar el método de Simpson un tercio. Como acá tengo la tablita, la vamos a enviar acá. Acá está la tabla. Y bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos A, acá sería A más B sobre 2, ¿no? A más B entre 2, y eso vendría a ser 1.5, ¿no? Acá la función y según la fórmula del método acá la fórmula, vamos a ver si la tenemos por acá. Trapecio simple, Simpson un tercio simple, acá está el método de Simpson un tercio simple, vamos a copiar. Esta es la fórmula. Según la fórmula, la integral aproxima, bueno, ya sabemos que la integral exacta es este valor. La integral exacta, no, aquí es, voy a copiarlo, ¿no? H, ¿no? H. ¿Y cuánto es H? B. Voy a ponerle minúscula. ¿Cuánto es H? Menos 1/3. Es igual a qué? B menos A. Este B menos este valor de A Entre 3. entre 2, porque son dos intervalos, ¿no? O sea que el H es 0.5. Entonces la integral exacta es igual, aquí puedo poner este H de acá, o sea 0.5, o si quiero el valor de 0.5 entre 3, ¿no? Multiplicado por qué, abro paréntesis, el f de x0 vendría a ser este, ¿no? Más 4 multiplicado por f de x1 más el f de x2 y nos resulta 4.83. Si se dan cuenta, ya casi está más parecido a la integral exacta, ¿no? El error absoluto, ¿cuánto sería acá? Vamos a sacar el error absoluto. Sería igual al valor absoluto de esta diferencia entre los valores. Ahí está, sería la diferencia entre dos valores. Y ya no voy a hacer, pero también podemos hacer la aproximación de la cota usando el valor promedio y usando la cota mayor y usando la cota promedio, ¿no? Pero ya el mecanismo es el mismo, ¿no? Esto de los errores les voy a explicar cómo hacerlo en el Excel más rápido, en el tabla más rápido. Bien, entonces ya tenemos el método de Simpson un tercio, vemos que el error ha disminuido. Ahora vamos a hacer el método de Simpson 3 octavos. Método de Simpson 3 octavos. Bien, para el método de Simpson 3 octavos, ¿cuál era la fórmula? Es esta, voy a copiarla. Esta fórmula, chiquitita, me salió. Luego el x1, el x2 y un x3. Para eso necesito trabajar el h. El h que es igual. Acá es el 1, acá voy a borrar. Borramos.
sería el B, que es 2, ¿no? El H que es igual a este B menos este valor de A dividido entre cuántos. ¿Entre cuántos intervalos? Entre 3, son 3 intervalos. Y acá es igual al valor de 1 más este H que tengo que congelarlo, ¿no? Con F4. Y bueno, y acá lo arrastro al siguiente valor y ya tenemos la tabla. Y bueno, en esta tabla nosotros vamos a trabajar, ¿no? Ahora vamos a calcular la integral exacta, ya la tenemos aquí. Lo voy a copiar. La integral exacta, de nuevo. Copiar. Valores, ahí está. La integral aproximada, ¿a qué es igual? Es igual a 3 multiplicado por este H, ¿no? Entre 8 por, abro paréntesis, el f de x0 más 3 por f de x1 más 3 por f de x2 más el f de x3. Ya está. Ahora con eso calculo el error absoluto, que viene a ser la diferencia en valor absoluto de las dos cantidades. Si se dan cuenta, el error absoluto ha ido decreciendo, ¿no? También puedo aplicar la fórmula del error, igual que hemos hecho en el trapecio, pero ya creo que lo han entendido, ¿no? Bien. Hasta ahí, todo esto, atiendan, son los métodos simples. Los métodos simples. Esos métodos simples se resumen en esta tabla. Acá vean esta tabla. Ahí está la fórmula de Newton-Box cerrada. Si ustedes observan esta tabla, es lo mismo que hemos hecho con el método de primer grado de trapecio. Vamos a explicar esta tabla. Usar internet tiene entregado un mail y eso. Veamos, por ejemplo, del primer grado, ¿qué dice? Dice que la integral de la función de f de x diferencial de x desde un valor a otro, que en este caso tendría que ser el a x en el b, ¿no? De a a b, que en este caso es de x0 a un xn, ¿no? El a y el b. Va a ser igual a ¿qué? A una constante c sub i por h, ¿no? Por la sumatoria de un w sub i por f de x sub i, donde este i varía de dónde? Desde 0 hasta n. Hasta n, que viene a ser el grado. Por ejemplo, cuando n es igual a 1, ¿y de qué método estamos hablando? Del método del trapecio. Entonces ahorita ya nos está dando la fórmula, ¿no? Cuando n es 1 el método del trapecio, veamos la tabla, ¿qué dice n es 1? ¿Cuántos son los w? El c sub i es un medio. Es un medio, entonces acá es un medio por h, o sea, h medio. Y acá sería la sumatoria de w, como i vale 0, acá sería w sub 0 por f de x sub 0 más w sub 1 por f de x sub 1, ¿no? ¿Y quién es w0 y w1 en la tabla? Cuando n es 1, es 1 y 1, ¿no? Entonces acá estamos hablando de h medios de f de x0 más f de x1. Claramente es el método de trapecio, ¿no? Igual, cuando n es igual a 2, entonces la integral aproximada, ¿a qué es igual? ¿No? El c sub i vendría a ser acá h tercios, ¿no? Y acá los w, los pesos, ¿cuáles son?
más 4 de f de x1 más el f de x2. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, ¿no? Para n3 no lo voy a hacer, sería el Simpson de 3 octavos. Y supongamos que me ocurre decir, y para n4, ¿cuál sería la fórmula para aproximar para n4? Sería el c sub i, ¿cuánto es? 2h sobre 45 multiplicado por f de x0 es, ¿cuánto es? 7, ¿no? 7 por f de x0 más 32 multiplicado por f de x1 más 12 de f de x2 más 32 f de x3 más 7 f de x4, ¿no? Así sería. ¿Está bien? 0, 1, 2, 3, 4. Está bien. Si se dan cuenta, son simétricos los valores, ¿no? Aumentan y van disminuyendo, ¿no? Aumentan y van disminuyendo. Son simétricos. ¿Y este h de dónde lo saco? No menos A. B menos A, 3. Sería b menos a entre quién. Entre el número. Entre el número de intervalos. ¿Cuántos intervalos son acá? Fácil, igual. 4. Un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos, ¿no? Entonces hay 4 intervalos, ¿no? Acá era 1, acá era 2, acá eran 3 intervalos, acá son 4 intervalos. Es b menos a sobre n, ¿no? La fórmula general. Entonces, si yo les dijera a los chicos, le doy un ejercicio y les digo, apliquen el método para n igual a 4 para un polinomio. Hay el valor aproximado para un polinomio de cuarto grado, ¿no? Les doy una integral de una función diferencial x y les voy a decir aproxímenlo usando un polinomio de cuarto grado, ¿no? Entonces simplemente tendría que aplicar esta fórmula nada más, que va a salir la aproximación para un polinomio de cuarto grado, de quinto, de sexto, de séptimo, usando la misma filosofía. Bien, nos dimos cuenta que el método de trapecio tenía mucho error, ¿no? Sí. Demasiado error. El método de trapecio. Entonces, cuando ustedes acá tenían la función y aplicabas el método del trapecio, acá de A a B, y unías este punto con una línea recta, y este viene a ser el valor aproximado de la integral. Pero hay un error bastante significativo, Entonces, una forma de disminuir este error es usando lo que se llama el método del trapecio. Este se llama método del trapecio simple, donde decíamos que la integral era ¿cuánto? F de B de A más F de B sobre 2 multiplicado por qué? Por H, ¿no? Que era B menos A, ¿no? H que viene a ser B menos A. ¿Ya? Entonces la otra forma de encontrar una solución era hacer lo siguiente. Es esto, dividirlo en pedacitos, ¿sí? En trapecios más chiquititos, dividirlo de la siguiente manera, ¿sí? Siempre es el A y el B, lo vamos a dividir en pedacitos de longitud H, donde este H que va a ser igual a ser AB menos A sobre N, donde N representa el número de intervalos. Entonces, si hacemos esto y aplicamos este método de trapecio en cada trapecio chiquitito, aquí, cada trapecio chiquitito aplicamos el trapecio, ¿qué va a ocurrir con el error? Va a disminuir, ¿no? Mientras el número de trapecios sea más grande, el error va a ir disminuyendo, ¿no? Si a este A es X0, a este punto tendría que ser X1, este punto X2
Y este último punto, ¿qué sería? X en X sub n. Son n trapecios. Este punto sería X sub n menos 1. Entonces, si le preguntara X1 a qué es igual, X0 más H. X0 más H o A más H, ¿no? X2 a qué es igual, A más 2H. A más 2H. Entonces, cualquier X sub I a qué es igual, A más I A H. más I H. Entonces ya tengo una fórmula para generar cualquier dato de X sub I, ¿no? Sería el valor de A más el I por el H. Ahora, ¿y cómo hallo la integral? Entonces, para hallar la integral, ya la tenemos. De X0 a X1. Y ahí aplicamos el método de trapecio, que sería H medio, ¿no? Por F de X0 más F de X1. F de X0, F de X1, entre 2, hasta entre 2 por la altura que es H, ¿no? Este H es este pedacito, ¿no? Observen que estos puntos X0, X1, X2, X3 ¿están qué? Continuos. Continuo. Son continuos, sí, pero que están qué? Equidistantes. Equidistantes. Esa es la clave para aplicar, ¿no? Los puntos tienen que ser equidistantes. Me dan una tabla con valores y yo tengo que ver si son equidistantes para poder aplicar este método, ¿no? Porque todos son con una constante h de implemento. Bueno, entonces el segundo trapecio, este segundo trapecio es el f de x1 más el f de x2 entre 2 por su altura, ¿no? Que es h. Y así, acá aplico el tercer trapecio, puntos suspensivos, más el último trapecio, que sería h medio de f de xn menos 1, más el f de xn, ¿no? Ahora, como este h medios es un factor común, lo puedo sacar afuera. ¿Y qué me quedaría acá? F de x0, este más este, dos veces, ¿no? Dos veces f de x1, f de x2, dos veces f de x2, f más el que sigue, dos veces f de x3, puntos suspensivos, acá sería dos veces f de xn menos 1 más el f de xn. Entonces, ¿cuál sería la fórmula general? Sería h medios, que multiplica ¿a quién? Al f de x0. ¿Pero quién es el f de x0? Es el f de a, ¿no? Más, ¿qué le pueden poner x0? Como quieran, acá, ya saben, ese x0 es el a. Más dos veces la sumatoria de quién? De f de x sub i, donde este i va de dónde? Desde 1 hasta n menos 1 más f de x sub n, ¿no? F de x sub n. Y esta sería la fórmula para aplicar el método de trapecio. Esta sería la fórmula. Entonces, acá está el error, ¿no? El método de trapecio. Sí. Ahí está la fórmula y acá está el error, el error aproximado del método de trapecio extendido. Yo quiero que observen esta fórmula de error un momentito. Miren, ¿qué pasa? Y la fórmula de error dice b menos a al cubo sobre 2n cuadrado por un promedio de la segunda derivada, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si el valor de, dice, si se duplica el número de segmentos, porque él debería ser el número de segmentos o intervalos? Si duplicamos el número de segmentos, el error de duplicamiento se divide entre 4, ¿no? Porque si acá en lugar de n fuera 2n al cuadrado, ¿cuánto da? 4n cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el error? El error se divide entre 4. Si yo duplico el número de intervalos, el error se divide entre 4. Observe que en esta ecuación EA es un error aproximado debido a la naturaleza de la, ¿no? Ya sabemos que es
acá el método del trapecio extendido rápidamente. Ya listo. Para ver este método vamos a trabajar con un n igual a 6, con 6 intervalos. ¿Ya? Entonces, si n es igual a 6, ¿cuánto sería el valor de h? B menos a, que es 2 menos 1, entre este 6, ¿no? Ya tenemos el valor de h. Ahora vamos a copiar la fórmula. Esta es la fórmula. Vamos a usar un N6. Entonces la tabla que hemos colocado acá, voy a usar esta misma tabla. Y la vamos a modificar. En esta tabla, el x sub 0 obviamente es 1, pero estos valores van a ir cambiando. Acá va a haber un x1, x2, un x3, hasta un x6, ¿no? Entonces, el x1 ¿a qué va a ser igual? Al 1 más este h de acá, ¿no? Que lo vamos a fijar con f4. Y acá lo puedo arrastrar y nos da hasta el último valor, ¿no? Ahora utilizamos la fórmula, pero ¿qué dice la fórmula? Es el f de x0 que sería 4, ¿no? Necesito la sumatoria, ¿no? Vamos a hallar la sumatoria primero. Le voy a llamar sumatoria. ¿A qué va a ser igual la sumatoria? Sería igual a la suma de qué? De todos estos valores, ¿no? Todos estos valores, porque dice desde igual a 1 hasta n menos 1. Como n vale 6 menos 1, 5, hasta el f de 5, ¿no? Ya tenemos la sumatoria. Ahora sí vamos a hallar la integral aproximada. ¿A qué es igual la integral aproximada? H entre 2. A este h Entre 2. entre 2 multiplicado por el f de x0, que sería este valor, más 2 veces por esta sumatoria, más el f de xn, y eso nos da el valor de la integral, ¿no? Si se dan cuenta, ha salido 4.84, que es mucho mejor que el valor que salió de la integral de 5.125, ¿no? Entonces, este de acá era el valor que había salido, este es el valor exacto, lo voy a copiar acá. Este es el valor exacto, y el error sería el valor absoluto de la diferencia de estas dos cantidades, ¿no? 0.008. Miren, resulta que el Simpson un tercio simple nos ha salido con un error de 0.004, ¿no? Que es mucho mejor que este trapecio con N6, ¿no? Y solamente haciendo un cálculo, pequeños cálculos, ¿no? Simpson un tercio es simple, bueno, obviamente si acá en lugar de 6 uso 100 intervalos, ¿no? Saldría mucho mejor. Pero acá sin intervalos va a ser un poquito fastidioso hacerlo en el Excel. Por esa razón, a veces en un programa es mucho más fácil trabajarlo, ¿no? Porque yo digo, a ver, no, con 500 intervalos, se puede hacer, ¿no? Es más fácil hacerlo en un programa. Bueno, entonces ese sería el método del trapecio extendido. Y así nosotros podemos, esta es la cuota de error, que ya es similar a lo que hemos hecho anteriormente
el método de Simpson, un tercio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá está. Acá no. Es h tercio por f de x0 más 4f de x1 más f de x2. ¿Qué significa esto? Que cuando trabajo mi integral, miren, no está ahí la diapositiva, por eso lo voy a explicar acá, cómo salió o cómo sale. Cuando trabajo mi integral, yo tengo que trabajar de dos intervalos, ¿no? Porque necesito 3 puntos. Acá están los 3 puntos, x0, x1 y x2. Entonces, con estos 3 puntos, x0, x1 y x2, voy a aplicar el primer método de Simpson tercio simple. Aquí usando f de x0, f de x0, x1, f de x1, y aplico el Simpson tercio simple. Entonces, la integral aproximada es igual a ¿qué? Aplico la fórmula h tercios por f de x0. Esta partecita no está ahí en la diapositiva, porque para imprimir me he quedado hasta las 4 de la mañana escribiendo las fórmulas, pero ya tenía mucho sueñito y me he quedado dormido. Más f de x2. Esta clase nunca lo explico en diapositiva, siempre lo explico en pizarra. Por eso no las he tenido. Más, aquí están. Luego, tendría que coger otro intervalo más, ¿no? Otros dos intervalos, aquí sería x2, aquí sería x3, a ver, x1, x2, x3, y acá sería x4, ¿no? Así. Y voy a coger estos dos intervalos, ¿y cómo sería la fórmula ahí? H tercio de quién? F de x2. De f de x2 Más 4f. más 4f de x3 más f de x4. Más puntos suspensivos. Y resulta que para terminar aquí, voy a agregar, supongamos que este es el punto B, este sería el x u n, ¿no? Acá. Este sería el x u n, que es el B. ¿Y este punto qué vendría a ser? X u n menos 1, x u n menos 2. Entonces, si aplico el método acá, ¿qué nos quedaría? H tercios por f de quién? F de x menos 2. xn menos 2 más 4 veces f de x su n menos 1 más f de x u. Bien, si saco el factor con un h tercios, ¿qué nos queda acá? F de x0 más 4f de x más este más este, 2 veces f de x2 más 4f de x3 más este con el que sigue, 2 veces f de x4 más este con el anterior, 4f, 4 veces. ¿Ah? 4 de x. Más 4 qué? Acá falta los efectos suspensivos, ¿no? Más qué? Acá sería este más el anterior, 2 veces f de x